Si ganaras $1 por segundo, hacer 1 millón te llevaría unos 11 días y medio, pero ganar 1.000 millones te llevaría más de 31 años y medio. Verás, es fácil pensar en la riqueza en términos de rico o pobre, pero en términos generales podría decirse que hay 5 niveles diferentes de ricos. Y en cada nivel, las cosas cambian muy drásticamente. La diferencia entre lo que puede hacer un millonario y un multimillonario es simplemente asombrosa. En este video te mostraremos cómo es la vida en cada uno de los niveles de riqueza y profundizaremos en cómo los ultrarricos gastan su dinero, incluidas algunas de sus compras más extrañas y extravagantes. Uno de los mayores cambios en cada nivel de riqueza es la perspectiva, porque los precios serán relativos a la cantidad que ganas. Si comparas a alguien que gana 40,000 al año con alguien que gana 400 millones, eso es 10,000 veces más. Por ejemplo, un Lamborghini que cuesta $300,000, para ellos sería como gastar 30,000. Una obra de arte de 10 millones, para ellos serían como 1,000. Una casa de 50 millones en los Hampton, para ellos serían como $5,000. Mientras que para nosotros esas compras se sentirían tan importantes, para un multimillonario ni siquiera sería algo en qué pensar. Así que démonos prisa y comencemos con el primer nivel. El 1% superior. Si tus ingresos superan los 200,000 al año, técnicamente serías parte del 1% superior de los asalariados en todo el mundo. Estar en el 1% puede no hacerte sentir tan rico como crees, porque quizá puedes pagar una buena casa y un automóvil, pero esas cosas conllevan costos más altos y probablemente no te sientas muy seguro financieramente porque quizá aún tengas un trabajo de tiempo completo. Es por eso que más allá de este nivel, la riqueza comienza a medirse en patrimonio neto en lugar de ingresos. Cuanto más riqueza tengas, más activos tendrás y probablemente no estés ganando tu dinero por medio de un salario mensual o quincenal. Valor neto de 10 a 30 millones. En este nivel tus necesidades están cubiertas, se puede vivir muy cómodamente, tienes una muy buena casa, a menudo vuelas en primera clase o puedes permitirte cualquier atención médica que necesites. Pero aún no eres rico, en la forma en que el dinero no importa. Todavía tienes que ser sensato y cuidadoso con las grandes decisiones y en el mundo bancario aún no figuras como valor neto ultra alto, lo que nos lleva al siguiente nivel. Valor neto de 30 a 100 millones. En este punto comienzan las grandes ligas y lo más probable es que dirijas o tengas una participación mayoritaria en una empresa muy grande. Siempre te hospedas en hoteles 5 estrellas, tienes múltiples residencias en todo el mundo, tomas vacaciones sin importar si es temporada alta o no, eso no interesa. Por ejemplo, vas a Mónaco para el Grand Prix o al Festival de Cine de Cannes, y no te quitará el sueño el hecho de que el lugar donde te quedarás cuesta alrededor de 10 o 20,000 por noche. Tienes asistentes personales y empiezas a tener conocidos con los que otros tienen que hablar antes para poder llegar a ti. Puedes comprar prácticamente cualquier cosa que la gente normal considere como cosas que compran los ricos. En vez de volar en primera clase, lo haces en privado, aunque normalmente alquilarías un vuelo o poseerías un jet privado. En este nivel, por supuesto que tu círculo social también cambia drásticamente. Quizás socializas con congresistas, senadores y líderes comunitarios. Es probable que seas muy respetado dentro de círculos de clase muy alta. Curiosamente, aunque estés rodeado de otras personas ultra ricas, quizá aún no sientas que tienes suficiente. Compraste un nuevo Ferrari, pero tu amigo tiene uno de edición limitada en el que solo se fabricaron 5. O cenaste con un gobernador local, pero tu amigo multimillonario lo hizo con el presidente, lo que nos lleva a nuestro siguiente nivel de riqueza. Valor neto de 100 a 1,000 millones. Para estar en este nivel, tienes la propiedad o el control de un negocio que la mayoría del público conoce. Socializas con estrellas de cine, de rock y empresarios de élite. Puedes ir prácticamente a donde quieras, y siempre con estilo. Tienes varias residencias con personal en todo el mundo y autos de élite. Si es lo tuyo, es posible que tengas una isla privada y un yate. Casi cualquier experiencia que puedas soñar
puedes tenerla. ¿Quieres jugar tenis con tu deportista favorito? Simplemente llamas a su gente y por una donación generosa o alguna organización benéfica que tenga, probablemente puedas jugar un partido con él. ¿Quieres que tu banda favorita toque en tu cumpleaños? Por el precio justo, lo harán. Una vez que tienes muchos cientos de millones de dólares, ya no es lo mismo cuando compras cosas. Hay quienes contratan personas para que les encuentren las versiones más extravagantes posibles de ciertos artículos. Por ejemplo, la empresa australiana Toilet Paper Man produce papel higiénico de oro de 22 quilates que cuesta más de 1.3 millones. Y si vas a tirar literalmente el dinero al inodoro, ¿por qué no conseguir un inodoro dorado o un baño dorado completo para acompañarlo? A este nivel, no trata solo de comprar los artículos más lujosos, es acerca de obtener las cosas más raras y exclusivas que puedas. Podrías conseguir un bolígrafo de edición limitada, que cuesta 160,000 y tiene 4,810 diamantes dentro. O si quieres algo mucho más grande que eso, muchos multimillonarios recurren al arte, pinturas que salen de lo común, como Damien Hirst, un artista británico que vendió por 12 millones de dólares una pieza de arte de un tiburón muerto. O digamos que te gusta el piano. Bueno, quizá quieras comprar el mismo piano de cristal que se usó para los Juegos Olímpicos de Beijing, que fue subastado y adquirido por un postor privado por 3.22 millones de dólares estadounidenses. Tu mente es el único límite real a todo. Por último, te mostraremos cuál es el último nivel de riqueza. Valor neto de 1,000 millones o superior. Antes de entrar en detalles sobre lo que puedes hacer como multimillonario, lo cual es bastante loco, vale la pena señalar que el número de multimillonarios en la lista anual de ricos de Forbes ha aumentado significativamente en los últimos años. Y ahora hay alrededor de 2,755 multimillonarios conocidos. Por supuesto, es posible que haya más personas que tengan alguna clase de riqueza generacional y que simplemente hagan un buen trabajo para permanecer muy en privado. De cualquier manera, Forbes estimó que estos 2,755 multimillonarios tienen un valor combinado de 13.1 billones y por lo tanto tienen más riqueza entre ellos que los 5,000 millones de personas más pobres en la Tierra juntos. De hecho, Oxfam, un movimiento mundial formado por personas que trabajan juntas para acabar con la injusticia de la pobreza, ha argumentado que la riqueza de 26 multimillonarios iguala a la de 3,800 millones de pobres. Estas estadísticas son abrumadoras, pero tomémoslas en cuenta para poner las cosas en perspectiva. Incluso dentro de esta categoría multimillonaria, la diferencia entre 1,000 millones y el tipo de riqueza que tienen Jeff Bezos o Elon Musk es increíblemente grande. Entonces, ahora que tenemos una mejor idea de la escala de 1,000 millones de dólares, echemos un vistazo a lo que puedes hacer con él, porque esencialmente puedes comprar cualquier cosa. Ya no hablamos solo de artículos y experiencias de lujo. En primer lugar, puedes comprar acceso. Puedes pedirle a tu personal que se comunique con casi cualquier persona en el planeta y siempre recibirán tu llamada. Es increíble el nivel de acceso y respeto que 1,000 millones pueden conseguirte, sin importar que sean famosos, gente poderosa, políticos o etc. Si eres multimillonario, es posible que ocasionalmente te reúnas con jefes de estado y tengas conversaciones con ellos, lo que nos lleva a la segunda cosa que 1,000 millones de dólares pueden comprar: influencia. Como multimillonario, tienes muchas maneras de dar forma a las políticas públicas y al debate público. Esto no siempre se hace de alguna forma malvada como arreglar las leyes para que la gente rica pague menos impuestos, aunque eso obviamente pasa. Pero debido a tu riqueza y conexiones, puedes influir muchísimo en grandes cambios en el mundo y no solo a nivel político. Porque otra cosa que puedes comprar es impacto. A través de la filantropía y la caridad, tu dinero puede literalmente cambiar innumerables vidas. La pregunta es, ¿cómo distribuirlo? Agua limpia para los pueblos, financiar nuevos hospitales, tratar de salvar a una especie de animal en peligro de extinción. Con dinero, puedes impactar casi cualquier cosa que elijas.
Una de las mayores diferencias que tenemos con los multimillonarios es que a menudo pasan por alto la capacidad de, esencialmente, ganar tiempo. Literalmente no tienen que esperar nada, sin filas, sin contratiempos. Solo piensa en esto. Tienes tu propio jet privado, así que te presentas en el aeropuerto cuando quieras. Te sientas en el avión, 2 minutos después estás en el cielo y puedes ir a donde quieras. Al aterrizar, tendrás un conductor para que te recoja y te lleve a donde quieras. Quizá tu asistente ya reservó para ti la mejor mesa en el restaurante que mencionaste que tenías ganas de comer. O tal vez arregló que un chef famoso viniera a una de tus casas vacacionales en su lugar. Sin embargo, lo creas o no, hay algunas desventajas de ser ultra rico. En primer lugar, es casi imposible tener relaciones emocionales normales a este nivel. Puede volverse cada vez más difícil tener amigos y familiares que te quieran por lo que eres en verdad. Existen, pero es bastante difícil saber quiénes te aman realmente por lo que eres y quiénes te aman por tu dinero. Es muy probable que tu mundo esté lleno de personas que buscan aprovecharse solamente de ti, por lo que tu confianza y conexiones con la gente sin duda se debilitarán considerablemente. Las citas también se convierten en una experiencia extraña. Por un lado, algunas de las más bellas o inteligentes mujeres del mundo están a tu alrededor, en fiestas y eventos, pero de nuevo, encontrar a alguien con quien tener una conexión emocional genuina es una historia diferente. Especialmente porque tu tiempo es tan valioso que siempre estás ocupado y no puedes invertir en hacer conexiones profundas con gente nueva. Y finalmente, y lo más importante, ningún nivel de dinero puede darte todo. La muerte es el gran ecualizador, y perder seres queridos, tu propia salud y enfrentar tu propia mortalidad son problemas que ninguna cantidad de dinero puede resolver. Sylvester Stallone, quien obviamente ha tenido una carrera muy exitosa, es un gran tipo, tiene grandes niveles de riqueza y lujo, una inteligente y hermosa esposa, y sin embargo, también tenía un hijo con necesidades especiales que murió joven. En sus palabras, nadie tiene todo. Nadie. De hecho, si estabas viendo este video y te sentías pobre, creo que vale la pena repensarlo. En este video hemos visto varios niveles de riqueza y quizá aún ni siquiera estés cerca de la parte inferior de esta pirámide. Pero no te sientas frustrado porque algunos tienen mayor riqueza que tú. Si tienes acceso a internet para ver este video, además de algo de comida en el refrigerador, ropa limpia, un techo sobre tu cabeza y un lugar para dormir, entonces eres más rico que el 75% de este mundo. Incluso si tienes solamente $1 en tu bolsillo o en tu cuenta, aún eres más rico que la mayoría en el planeta que o están endeudados o no tienen absolutamente nada. Lo que realmente queremos que entiendas de este video es que ricos contra pobres es muy arbitrario. No solamente existen estos dos grupos, hay muchos niveles. Y comparado con la mayor parte del mundo, bien podría ser mucho más rico de lo que crees. Si te gustó este video, dale like y comparte el enlace con tus amigos y contactos para que también conozcan los niveles de riqueza dentro de las vidas secretas de los ultra ricos. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, hazlo ahora y activa las notificaciones para que estés al día con nuestros últimos videos. Somos ECTV Play, tu canal favorito de motivación e inspiración. Gracias y hasta la próxima.